Contacto con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, que es jefe, además, el jefe de la comisión, el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Me escucha, senador? Ahora sí, Mónica. Ya, perfecto. Quisiera decirle buenos días, pero la verdad es que no puedo. No da para nada para saludarnos con buenos días. Sin embargo, le agradecemos que nos acompañe a esta hora. También le comento que es probable que vayan ocurriendo cosas y que tengamos que hacer pausa en la entrevista porque hay muchísimas noticias en desarrollo en esta jornada en que han sido asesinados 3 carabineros. No había ocurrido nunca que en un día, además del carabinero, 3 funcionarios de la institución asesinados en este contexto, además de esta manera tan brutal. Sí, habían otros carabineros ya y que han perdido la vida en esta jornada en que se conmemora la institución. Pero quisiera entrar de lleno en materia y preguntarle, en estos momentos que son de muchísimo dolor, no solo para la familia de los funcionarios, para la institución, para el país, comienzan a surgir ideas, propuestas. Y más allá de calificar las intenciones, me parece evidente que lo más importante es tomar las mejores decisiones, sean cuales sean, pero las mejores. No las que le den crédito político a los parlamentarios, al gobierno, al Poder Judicial, al quien sea, sino que lo que sea mejor. Y estamos recabando opiniones sobre algunas de las propuestas. Ya no solo desde la oposición, hay quienes piden que se declare estado de sitio. Quiero preguntarle cuál es su opinión. Mónica, yo creo que este es el momento en que tenemos que actuar con muchísima contundencia porque lo que ha ocurrido aquí no es un triste asesinato de 3 carabineros que suman ya 1.240 y tantos mártires en su historia. Lo que ha ocurrido aquí es un acto terrorista duro y puro. Organización previa, premeditación previa y todo lo que acontece de lo que se sabe hasta este momento hace que actuaron con la mayor frialdad, rudeza, violencia, porque los asesinan, los desarman, los suben al pick-up, los queman. Eso ha sido algo nunca visto en la historia de la República. Y en este momento no hay que responder con las vísceras, hay que responder con mayor razón, con la cabeza fría, pero también con la contundencia necesaria para que haya una respuesta de Estado. Yo creo que el presidente Boric hizo muy bien en haber convocado a los 3 poderes del Estado a subirse en algo que no solamente en la práctica, sino que además en el mensaje es claro, es subirse al mismo carro, en el mismo tren, con todos los asientos mirando para adelante hacia algún objetivo para intentar buscar una respuesta de Estado, que es lo que se necesita, además de lo que ya ha venido ocurriendo esta semana en la ENADE, en lo que dijimos ayer en un encuentro de crimen organizado que tuvimos en Santiago, donde decíamos aquí la premisa es unidad nacional. Dicho esto, creo que convocar un estado de sitio hoy día en la zona roja lo que hace es inmovilizarla completamente o ralentizarla a tal punto que vamos a complicar más todavía la vida de la familia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es darle las herramientas inmediatas para que la policía pueda sentirse acompañada y reforzada. Las Fuerzas Armadas, que hoy día tienen una función disuasiva, no más que eso, y además que si bien en el número aparecen como contundentes, Mónica, son 1.000 y un poquito más de funcionarios de las Fuerzas Armadas que en la práctica pueden constituir alrededor de 10 patrullas, 11 patrullas, no es más que eso. La verdad es que también pudiera ser reforzada, porque estamos ya claros de que esas 3 o 4 comunas es la que concentran los actos violentos. El estado de excepción ha funcionado, Mónica. Desde el año antepasado ya a la fecha, se han más que duplicado la cantidad de detenidos, casi triplicado. De la cantidad de procesados lo mismo. Y la cantidad de atentados se ha bajado en un 60%. 60% de disminución de los atentados incendiarios. Entonces, el estado de excepción funciona. ¿Dónde está el problema? Está radicado en esas 3 comunas de la Araucanía y una de la región del Biobío, pero con este acto lo que está indicando es que algo está fallando en el sistema. A ver, no digo algo está fallando, sabemos lo que está fallando. Tenemos inteligencias que actúan conversando poco. La inteligencia de ambas policías funcionan, pero para sus efectos sin necesidad de la investigación del mismo caso. Senador, pero no más. Podemos ir haciendo algunas definiciones breves para que luego profundicemos. Por favor. Lo primero, entonces, ¿a favor o en contra y por qué de decretar estado de sitio?
No estoy de acuerdo en decretar estado de sitio porque la verdad es que creo que lo que va a hacer es inmovilizar a esa parte del territorio. Lo dificulta. Lo que puede permitir hoy día el estado de excepción con un poquito más de soltura es concentrar más esfuerzo, tanto desde las Fuerzas Armadas como de los propios carabineros, que sería mucho más útil, pero particularmente hacer un trabajo mucho más contundente en términos de inteligencia. Si se saben cuáles son las organizaciones terroristas, se sabe cómo están actuando más o menos, lo que hoy hay que hacer hoy día es profundizar ese trabajo y no puedo entrar en mayores detalles de lo que hemos estado conversando desde la Comisión de Seguridad con las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad porque funcionan en reserva. Y en ese contexto creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. Lo que pasó hoy día yo creo que marca definitivamente un punto de inflexión donde nos permite actuar con mayor firmeza respecto a lo que le hemos estado haciendo al gobierno. ¿Se le debe aplicar el llamado criterio TOA al general director o se debe hacer una excepción y que se mantenga en su cargo a pesar de que va a ser formalizado el 7 de mayo? A ver, yo creo que el gobierno tenía una postura clara, el propio general director así lo había entendido, él se estaba defendiendo como persona respecto a la formalización, pero ya había tomado la decisión y además anunciado que definitivamente se retiraría de la jefatura de Carabineros antes del día de la formalización. Eso es una noticia que ya estaba y estaba bastante socializada. Yo no veo por qué eso deba cambiar. Creo que lo que ha hecho Chile Vamos, y lo digo sin el ánimo de polarizar en política, porque justamente lo que usted decía, yo no voy a decir nada que me traiga rédito político, ni mucho menos, pero también le pediría a otros que no lo hagan, porque en definitiva lo que empieza a ocurrir entonces es que se nos empiezan a ocurrir cuestiones creativas que lo único que hacen es mantener la polarización que hoy día no necesitamos. Pero está acusando a Chile Vamos de sacar réditos políticos de esta situación. Lo que estoy diciendo que leí, porque la estaba viendo a usted, Mónica, vi lo que se publicó en CNN sobre esta declaración que hace Chile Vamos. Y a mí me sorprende que en este momento de dolor, de bronca, donde necesitamos juntarnos todos, se tome un proyecto, por ejemplo, que ya dijimos hace un par de días atrás, que la verdad es que no procede. La amnistía para aquellas personas que son condenadas por la razón que sea, cuando una persona es condenada, porque la justicia ya demostró que había culpabilidad. Y hacer una amnistía, en este caso, aprovechando el aniversario de Carabineros, aprovechando lo que legítimamente puede ser el apoyo al general director, creo que no es el momento, pues. Entonces, no confundamos las cosas. Ese es otro debate, que no tiene que ver cómo apoyamos a nuestros carabineros. Y ahí no debería haber ni doble discurso, ni tampoco doble postura. Por eso le pregunto, ¿cómo hacemos? Por eso le pregunto si usted cree que aquí hay aprovechamiento político, si es eso lo que está tratando de decir. O sea, yo no trato de decir nada, digo lo que digo. Mónica, yo por lo general me equivocaré muchas veces, pero yo digo lo que pienso, ¿no? Entonces, y lo que yo pienso es que Chile Vamos se equivocó en confundir las cosas, porque una cosa es sumarse a esta incomodidad y a esta bronca que todos tenemos, a esta rabia contenida, porque no solamente es por la forma en que los mataron, es porque no hemos sido capaces de adelantarnos a los actos terroristas que hemos venido planteando hace mucho rato, que no sigamos pensando en medidas estructurales del mediano plazo como vamos a crear un sistema nacional de inteligencia cuyo proyecto original era muy malo y por eso está siendo cambiado en la Cámara de Diputados y no ha podido llegar al Senado porque el proyecto original era malo. Tenía una serie de, bueno, no vamos a entrar en ese detalle ahora, pero mientras tanto se hacen estos debates que son necesarios para poder reestructurarnos como país, Mónica, lo que necesitamos es ahora ya fortalecer a la ANI, no transformarla y pensar cómo lo vamos a hacer, es mañana. Lo mismo a las inteligencias policiales. Senador. Necesitan equipamiento, necesitan recursos. Y aquí un mensaje para el ministro de Hacienda. Sí, vamos avanzando con otras definiciones que requerimos de usted. La diputada Carol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, se abrió a la posibilidad de adelantar la discusión legislativa y esto implicaría en el fondo suspender la semana distrital para quienes nos ven, que no necesariamente tienen que saberlo,
cada cierto tiempo hay una semana distrital en que van justamente a distrito o a las circunscripciones los diputados, los senadores, y no están en el fondo legislando, están cumpliendo otra de las labores, que es la representación en terreno. Le cuento que estamos viendo a la izquierda abajo la pantalla lo que está ocurriendo en la comisaría de Los Álamos, todo esto en Cañete, que es el lugar donde se está realizando el responso de los 3 funcionarios asesinados. Dicho esto, ¿es usted partidario también de suspender la semana distrital y poder adelantar los procesos legislativos? ¿Usted adhiere a esa idea? Yo ya suspendí, Mónica. Yo, en base a mis atribuciones, acabo de convocar. Estaba hablando recién con Julián Saona, el secretario de la Comisión de Seguridad del Senado, y pedí convocar. No para el lunes, porque el lunes vamos a dejar que el gobierno se acomode. Va a haber reunión del comité político, van a haber algunos ajustes. Estamos convocando a la Comisión de Seguridad para tratar este asunto con la ministra del Interior, y vamos a ver a quiénes más convocamos, para el día martes en la mañana, a las 11 de la mañana. Los que no pudieron viajar el lunes tendrán que viajar el martes. Estamos hablando con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton, para poder a ver si convocamos a la mixta. Claro, es otro tema, es el proyecto de reincidencia, donde tenemos ahí un punto de discrepancia. Ya, pero la noticia que usted nos da, senador, la noticia que nos da, que es la noticia, sería una de las noticias del momento, es que desde el Senado convocan ya para el martes a las 11 de la mañana la Comisión de Seguridad con urgencia, o sea, ya suspenden en el fondo desde ustedes. Eso quiere decir que queda suspendido para ustedes al menos la semana distrital, y que están intentando con el diputado Longton que sea una comisión mixta de seguridad en que trabajen ambas comisiones, la de la Cámara de Diputados y la del Senado, que ya está convocada. Son dos cosas distintas. Nosotros vamos a convocar con urgencia a la Comisión de Seguridad del Senado para tratar este tema, para que podamos revisar, por ejemplo, la ley antiterrorista que nosotros ya despachamos, Mónica, después del desaguisado que ocurre el 2011, un absurdo, una tontería, en donde se modifica una ley que era mala, que era incompleta, no era el país que habíamos tenido, el que estábamos teniendo a principios de la década a partir del 2010, digamos. Y se comete la tontería de dejar la ley antiterrorista en una ambigüedad que impidió que de ahí para adelante cualquier juez la pueda aplicar con ciertas certezas. Por lo tanto, ni siquiera el gobierno la convocaba. Así las cosas, gente con una bomba en la mano, que le explota en la mano, finalmente se tramita por otra forma porque aplicar la ley antiterrorista no procedía. Bueno, ningún gobierno se atrevió a tomar el tema, y recién el presidente Boric, su primera visita a la Araucanía, hace un año y tanto atrás, dice hay actos terroristas, a lo cual la propia vocera dice no, un acto terrorista, pero al menos lo reconocieron. Bueno, de ahí para adelante, cuando anuncian el proyecto de ley, ese proyecto de ley no llegaba. Tuvimos que hacerlo nosotros, senadores de la Comisión de Seguridad, que escribimos una propuesta bastante contundente. Se sumó la de la senadora Bodanovich a mi proyecto, se sumó la del senador Sandón, otro proyecto, y se suma entonces el proyecto del gobierno. Hoy día esos 4 proyectos de ley antiterrorista lo aprobamos en general y en particular en la Comisión de Seguridad del Senado, y se fue a la sala. Y allí fue solicitado por la Comisión de Constitución. Entonces acabo de hablar en la mañana con el presidente García Ruminó para pedirle a él y al gobierno, porque el gobierno siempre tiene la manija respecto a la urgencia legislativa, que no le ponga urgencia simple, ni siquiera suma, que le ponga discusión inmediata, que regrese a la sala, que despachemos discusión inmediata. Entonces pide usted para la ley, para la tramitación de la ley justamente de ley antiterrorista. Entonces, otra de las noticias que nos dan, están solicitando suma urgencia o discusión inmediata. No, discusión inmediata. Es más que suma urgencia. Pone el plazo mínimo de debate, y eso hace que salga del Senado cuanto antes para que se vaya a la Cámara de Diputados. Y eso es senador, para entender la técnica legislativa, entiendo que discusión inmediata es más que suma urgencia. Es la urgencia máxima, son 5 días máximos. Entonces, traducido para la gente en sus casas, desde el Senado, esto es me imagino que es un acuerdo transversal, desde el Senado, para entender qué tan transversal es el acuerdo, ¿han pedido en qué? En la Comisión de Seguridad que pongan suma discusión inmediata a la ley antiterrorista. No, no es un acuerdo todavía, Mónica. ¿Lo ha pedido usted? Es una decisión que como presidente de la Comisión de Seguridad ya se la pedí al senador García Ruminó, presidente del Senado. Lo vamos a conversar en la tarde para ver cómo opera esto, ¿no? Ya, está hecha la petición. Entendido. Pregunta, usted dice sí, es que quiero preguntarle sobre otra iniciativa que se ha planteado. Pero perdón, solamente para cerrar nomás, para que lo entendamos bien.
pedimos discusión inmediata y eso se le pide al gobierno. Sí. Pedimos que se lleve a la sala la ley antiterrorista. Segunda solicitud. Tercera, he convocado a la Comisión de Seguridad para sesión el martes en la mañana. Cuarto, estoy hablando con Andrés Longton para que a ver si podemos sesionar en conjunto, no para discutir lo que hoy día es la comisión mixta que trata el proyecto de reincidencia, donde hay un tema con Fiscalía, sino que para ver cómo vamos a actuar en conjunto en los temas que hoy día nos demandan a raíz de este terrible hecho que nos ha pasado a todos. ¿no? Para que lo tengamos bien clarito, Mónica, discúlpeme. Sí, no es que estupendo. Pregunta, ¿hay que convocar al COSENA? Esa es una atribución presidencial exclusivamente. Yo he sido crítico de las últimas dos convocatorias al COSENA por cuanto se estaban confundiendo las cosas. Las Fuerzas Armadas, mientras no le definan el uso de la fuerza, mientras no se defina el proyecto de infraestructura crítica, que yo creo que es un debate equivocado, Mónica. Hemos estado discutiendo por semana, lo he dicho, discutiendo por semana el proyecto de infraestructura crítica y para el norte no sirve. En el norte el problema que tenemos crimen organizado que se ha extendido al resto del país y el crimen organizado no está preocupado en la infraestructura crítica, está preocupado a ver cómo sigue clavando las garras en el territorio, cómo se pone una banda sobre otra banda. En eso no están preocupados. Entonces estamos gastando tiempo y esfuerzo en definir infraestructura crítica, excepto en lo que se definió, la semilla de la insurgencia que podría estar surgiendo a través de grupos terroristas en la macrozona sur, que hace el paréntesis. Sí. Entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos que fijar el foco y ser un poquito más precisos, ¿no? Entonces, sí. Por un lado... Senador, si usted tuviera que decir, le pregunto, si usted tuviera que hacer alguna crítica a lo que está realizando en materia de seguridad y específicamente en la macrozona sur el gobierno, ¿cuál sería esa crítica? Yo creo que en la macrozona, Mónica, se han estado haciendo bien las cosas. Vuelvo a decir, se han bajado todos los indicadores. Ha habido una respuesta mucho más contundente y los resultados están a la vista. Solo que cuando ocurre un acto tan brutal como este, se vuelve a levantar todo ese desánimo, esa molestia, y se le pide al gobierno que resuelva todo. Cuando tenemos terrorismo, el terrorismo no se combate solamente teniendo más policía, más control carretero, no. El terrorismo se combate desde adentro, se perfora, se trabaja, se evita. El éxito de una política antiterrorista tiene que ver con que no ocurran actos terroristas y eso probablemente jamás se entere la ciudadanía, porque ese trabajo se hizo antes, se desmanteló antes. La pregunta es, ¿tenemos inteligencia en Chile del nivel que requerimos o tenemos inteligencia? No. Ya me adelanté en cuanto me empezó a señalar la pregunta, Mónica. No tenemos. Uno de los problemas que ha tenido en la sobreideologización de nuestra respuesta de Estado ha sido la tranca que quedó de una inteligencia mal utilizada durante la dictadura. Al retorno a la democracia, todo lo que ocurrió con estos aparatos de inteligencia que lo que hacían era desaparecer gente, finalmente significó que ningún gobierno democrático no sé si se atrevió, sea el término, pero no hizo reencauzar la inteligencia para fines de la comunidad. Las mejores democracias del mundo, los países más seguros del mundo tienen las mejores inteligencias del mundo. Y eso creo que ahí nos equivocamos todos. Me queda claro su punto, tenemos que cerrar, solamente preguntarle algo. Usted dijo, ley de amnistía no está de acuerdo con hacer ley de amnistía para los carabineros respecto al estallido social y funcionarios de Fuerzas Armadas. Pero le pregunto, ¿indultos sí o no? ¿Indultos presidenciales? Mire, Mónica, yo voy a intentar ser consecuente con lo que he dicho toda mi vida y no en base a la molestia o lo que fuere de una coyuntura tan dolorosa como la que tenemos. Y uno tiene que ser como autoridad, como en mi caso como senador, parejito todo el año y no depender de coyunturas. Yo no puedo estar de acuerdo en que si ya hay una condena y que se demostró culpabilidad, solamente por la molestia y el dolor que tenemos, pasar por sobre lo que ya definió la ley. Yo no estoy de acuerdo en el proyecto de amnistía. Ni tampoco indulto pudiera ser revisado. Perdón. En el caso de los indultos...
El indulto, que es un paso inferior, la amnistía considera una condena previa, que es lo que se estaba buscando. Los indultos siempre pueden ser revisados cuando hay suficiente mérito. Yo no me cierro a nada, Mónica. Lo que quiero decir es que tampoco voy a brincar de un lado para otro de lo que siempre he pensado y dicho, solamente porque tenemos una rabia y un dolor. Ya, pero no se cierra a los indultos. No se cierra a los indultos, le requiero que no se cierra a los indultos. No, Mónica, no, mire, yo voy a estar siempre abierto a escuchar cualquier posibilidad que signifique mejorarnos como país. Sí, le recuerdo que el indulto también implica, básicamente, para algunos, pasar por encima de lo hecho de los tribunales. No deja no deja sin culpabilidad, sino que lo que hace técnicamente es indultar y conmutar una pena y liberarlo. Sí. Así que quería hacer solo ese punto técnico. Usted dice que está abierto en ese caso a un indulto, no a una amnistía. Muchísimas gracias, senador Flores, por habernos acompañado. Le agradezco mucho. No, muchas gracias a usted, Mónica. Gracias.